Esta semana el presidente López Obrador presentó el mando, ¿no?, de la Guardia Nacional. Ya se había aprobado, ¿no?, hace unas 3 semanas la Guardia Nacional con una histórica unanimidad en este sentido. Pero el jueves, ¿no?, ayer se presentó el mando, no como tal, e informa Telesur. Este jueves, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció los nombres de quienes integrarán el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Luis Rodríguez Bucio se desempeñará como comandante de esta fuerza de seguridad. Alfonso Durazo presentó al Estado Mayor, el cual estará conformado por representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal. ¿Quién es el comandante de la Guardia Nacional? Nació en Condémbaro, Michoacán, en 1956. Inició su carrera en la milicia en el 73, cuando ingresó como cadete al heroico Colegio Militar. En el 89 fue transferido al Estado Mayor Presidencial, donde fungió hasta 1990 como subjefe de la sección cuarta. Se ha desempeñado como jefe de sección tercera de la segunda brigada de infantería en el campo militar número 1A, así como comandante del segundo batallón de fuerzas especiales en Temantla, entre varios otros. Y esto es el resto, ¿no?, del mando que se presentó. Ella es Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, que de hecho me pareció el perfil más interesante, ¿no? Aquí dice cuenta con 12 doctorados y fue médico del año en 2016. Asumió la titularidad de la División Científica de la Policía Federal en 2016. Es miembro activo de la American Society of Crime Laboratory Directors, o la ASCLD de Estados Unidos de América, y de la Sociedad de Criminología Europea. Después está Xicoténcatl de Azoloa Núñez Márquez, que es general de brigada, diplomado en el Estado Mayor de la Sedena con 42 años de servicio. Es licenciado y maestro en la ambientación militar. Ha sido comandante en las zonas militares de Chihuahua y Pachuca, así como jefe de las secciones de operaciones contra el narcotráfico del EMND. Y por último, Gabriel García Chávez, contraalmirante de la Secretaría de Marina y diplomado del Estado Mayor retirado. Es contraalmirante de la Secretaría de Marina y diplomado del Estado Mayor, con 40 años de servicio, ingeniero hidrógrafo y maestro en la Administración Naval y Seguridad Nacional. Ha sido comandante de la tercera campaña del primer batallón de infantería de Marina, del batallón de servicios del Golfo y de los 11, 14 y 26 batallones de infantería de Marina. Ahora, lo primero que salta, ¿no?, al ver estos perfiles es que efectivamente, como se venía cocinando y se venía avisando, es un mando militar, ¿no?, de la Guardia Nacional, y no un mando civil, como se había hecho la petición, ¿no?, desde la izquierda, desde grupos defensores de derechos humanos, desde la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde todo mundo al que le interesa una procuración de justicia de carácter humana, ¿no?, y siempre vigilando los derechos humanos, como el mismo López Obrador dijo que lo iba a hacer. Se le dijo, no sé, güey, tiene que ser un mando civil, ¿no? Y bueno, digo, para tener un poco más de contexto, el mismo López Obrador estaba en contra de la creación de la Guardia Nacional. O sea, él decía, y decía bien, los militares tienen que estar en los cuarteles, ¿no?, y los vamos a regresar en meses. O sea, en 6 meses ya están todos en los cuarteles. Sin embargo, conforme fue avanzando la campaña, cambió, ¿no?, su postura. No sé si lo convencieron, no sé si fue convicción propia o vio la realidad del país y dijo necesitamos un mando, una Guardia Nacional, y dijo, bueno, vamos a juntar las diferentes corporaciones, ¿no?, militares y de policía en un híbrido, ¿no?, civil-militar, que tenga jurisdicción en todo el país, ¿no? O sea, una super Guardia Nacional, ¿no?, que es lo que tenemos ahora. Digamos, y en las discusiones, no tanto en diputados como senadores, era una preocupación legítima, ¿no?, y grave, tanto de la oposición como de grupos de izquierda, ¿no?, grupos que, digamos, como yo,
o sea, tiene una ideología más que un partidismo. O sea, ser morenista no necesariamente es de ser de izquierda, y ser obradorista no necesariamente es de izquierda. O sea, tu ideología es primero y ya después vas ¿no? Evaluando la realidad a través de ese prisma. No es al revés. O sea, y hay mucha gente, ¿no? Incluso muchos comunicadores, algunos youtubers, ¿no? De los más prominentes. O sea, la premisa es: estoy con Obrador, y después toda la realidad va moldeada bajo esa premisa, ¿no? Obrador está bien, y después vemos cómo está bien, ¿no? O sea, no, güey. O sea, primero define en tu cabeza lo que está bien y no está mal, basado en la evidencia, basado en experiencias internacionales y basado en la historia, ¿no? De México. Y después ves si lo que hace Obrador concuerda o no, o hace match o no con ese prisma, ¿no? Que tienes en la mente. Si no lo estás haciendo de esa forma, lo estás haciendo al revés, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, un comentario aparte. Entonces, en esas discusiones del Senado, ¿no? Y tanto en el Senado como en diputados, cuando se estaba discutiendo la Guardia Nacional, y lo comenté, ¿no? O sea, cuando por fin se aprueba en el Senado con unanimidad, casi unanimidad en diputados, y en el fondo en la gran mayoría del país, sino todo. O sea, no he visto si todas las cámaras locales ya lo aprobaron, pero digo, no, o sea, no me extrañaría que sea unanimidad. Las dos grandes victorias, ¿no? Que se anunciaron, y por lo que tanto la oposición como grupos de izquierda que estábamos preocupados por esto, finalmente se aceptó este proyecto de Guardia Nacional, fueron dos cosas. Una, que se anunció el mando civil, y dos, que se anunció una temporalidad, o sea, 5 años, ¿no? De mandato de la Guardia Nacional, sujeta a renovación, pero con base en resultados. O sea, en el fondo, el Congreso, una vez pasados estos 5 años, podrá decidir si se renueva o no, ¿no? O sea, si dio resultados suficientes para que se renueve, o si ya no existe necesidad y ya podemos disponer de otra estrategia, o si estamos peor, no, y la disolvemos porque no hizo nada. No, pero en el fondo esas dos eran, digamos, lo que apaciguó, ¿no? Y lo que calmó los ánimos a favor de esta Guardia Nacional. Y con esta presentación de casi puro militar, pues se echa para atrás, no es la cuestión. Y solo nos queda una, ¿no? La temporalidad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿No? ¿Por qué hubiera sido importante que fuera un mando civil y no un mando militar? Digamos, me hubiera encantado muchos más perfiles, como el de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, no la comisaria general de la Policía Federal. O sea, porque ella, con sus 12 doctorados, tiene muy clara la estrategia, ¿no? y la política pública de seguridad. O sea, como tiene que entenderse un cuerpo de seguridad pública, ¿no? Que son estos, es quien tiene la teoría, ¿no? Quien tiene lo que se debe hacer, ¿no? Y la política pública debe ser el civil, y quien tiene la parte de la ejecución, ¿no? El cómo, es el mando militar. Entonces, el qué lo debe tener la sociedad, ¿no? En el fondo un civil. O sea, por eso el presidente, ¿no? Es el comandante de las Fuerzas Armadas, y tradicionalmente, digo, hasta tenemos que remontarnos un poco después de la revolución para tener militares, ¿no? Pero desde que hemos tenido presidentes civiles, o sea, ya no, o sea, no se ha soltado esa parte, ¿no? Y así debe ser, digamos, en un diseño institucional. Quieres que tu jefe supremo de las Fuerzas Armadas sea un civil, o sea, que te diga el qué, ¿no? Cuándo nos vamos a guerra, dónde defendemos, por qué, o sea, el qué y el por qué. Y el cómo, ¿no? El cómo se ejecuta, eso sí, son militares, ¿no? Porque tienen el expertise, ¿no? En campo, o sea, tienen la estrategia, tienen el entrenamiento, tienen las formas, conocen el terreno, o sea, son, digamos, estrategas, ¿no? De cómo llevar a cabo el qué, ¿no? Que es el mando civil. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, porque en México o sea, no, era un número alarmante, ¿no? Me gustaría tenerlo a la mano, pero era algo así, arriba del 70% de las violaciones de derechos humanos, probablemente sea arriba de 80, pero digamos, para ser conservadores, digamos que fue 70, fue hechados por el ejército.
¿no? de las denuncias de violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional y ante comisiones internacionales, es el ejército quien viola derechos humanos. Entonces, si va a ser una política de seguridad distinta, pues hubiera valido la pena que el mando hubiera sido distinto, ¿no? Con un mando, con un perfil mucho más académico, mucho más estratégico, ¿no? En el sentido de cuál es la dirección de seguridad y las estrategias que vamos a tener. Después, en el cómo, no en la ejecución, pues sí, o sea, ya abajo del mando civil tienes al mando militar que te va a decir cómo llevar a cabo los objetivos que tienes desde el mando civil, ¿no? Pero bueno, eso hubiera sido lo ideal. Digamos, el presidente López Obrador desde hace unos días anunció que sí lo había considerado, pero en el fondo pues que le valía un poco madres, ¿no? Y que la ley le permitía, y sí le permite, un mando militar en retiro, ¿no? Que es el caso de dos personas, de hecho, en el, en el mando de la Guardia Nacional, tanto el general Luis Rodríguez Bucio como el licenciado Xicoténcatl están en proceso de retiro, ¿no? Creo que son dos retirados y uno en retiro. Sí, sí, lo dije bien. El general Luis Rodríguez Bucio, ¿no? En el fondo el comandante, tanto como Xicoténcatl están en proceso de retiro, ¿no? Pero en proceso de retiro no es igual a retirados, ¿no? O sea, mientras no estés retirado, estás en activo. No hay, o sea, digamos, pues sí, es un trámite administrativo, ¿no? Tienes que empezar varios meses antes de la edad de retiro, pero sigues estando en activo, ¿no? O sea, o sea, no es difícil esa pregunta. Después, ¿qué sigue? No sé, esto puede ser positivo o no. Creo que en el fondo sí puede dar resultados y espero con todo mi ser, de verdad, que dé resultados positivos, que se logre la paz y seguridad en todo el país, que esa es la primera demanda. O sea, si tú le preguntas a la gente cuáles son tus prioridades de política pública, o sea, en qué quieres que se enfoque el gobierno, cuál es el problema que quieres que se solucione ya, o sea, yo te aseguro que por lo menos 7 de cada 10 van a poner en primer lugar la seguridad, o sea, seguridad pública. Venimos del sexenio más sangriento en la historia del país, el de Peña Nieto. El de López Obrador no empezó mejor que los de Peña Nieto, que eso es una vara muy, muy baja. O sea, es el periodo sin guerra más violento en la historia del país y empezó con Calderón. De Calderón para acá tenemos más de 200.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos, más de 26.000 personas no identificadas. O sea, es una estrategia fallida y hay que hacer las cosas diferentes. Esta Guardia Nacional no me queda claro que sea un cambio completo de estrategia. Digamos, sí se coordina, ¿no? Se organiza mejor, por lo menos se estructura mejor, y desde el mando federal tienes jurisdicción para entrar a todo el país, siempre y cuando cada estado te lo pida, ¿no? Que me parece importante. Hay una firma, ¿no? con la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Eso también se llevó a cabo esta semana. Ella pues lamentó estos números, ¿no? O sea, cualquiera que escuche estos números, o sea, debes tener el corazón de piedra para no alarmarte, para no emocionarte con lo grave que son estas cifras. Dijo que es un paso en la dirección correcta, ¿no? Pero a mí no me parece suficiente. O sea, esta coordinación puede ayudar mucho, ¿no? En el tema de derechos humanos, porque no solamente se va a impartir capacitación, sino se van a diseñar en conjunto, ¿no? Y se van a evaluar indicadores de desempeño, ¿no? Distintos indicadores que puedan medir la efectividad de un cuerpo como la Guardia Nacional, y eso me parece muy importante. O sea, ese tipo de perfil también es el que aporta, ¿no? Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, ¿no? Con sus 12 doctorados, muchos de ellos en la implementación, ¿no? de seguridad pública. Sin embargo, por más eficiente, por más grande, no por más
poderosa que sea esta Guardia Nacional, y ojalá que sea eficiente, suficientemente grande y suficientemente fuerte, ¿no?, para abatir los problemas que tenemos. Y me parece que ningún cuerpo por sí solo es sustituto para un cambio de estrategia, ¿no?, en el tema de seguridad nacional. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tiene que estar acompañada la creación de la Guardia Nacional por una estrategia de regularización, legalización y grabar, ¿no?, las drogas en el fondo. Tiene que estar acompañado con el cambio de paradigma de un problema de seguridad pública a un problema de salud pública, ¿no?, respecto a las drogas. Tiene que venir acompañado de una reforma profunda en el sistema de justicia, ¿no?, y el sistema penitenciario en el país. Es decir, es un paso en la dirección correcta, creo yo. Es decepcionante que haya sido el mando civil. Ahora va a ser temporal, ¿no?, y ojalá que así se vea, y ojalá que dé excelentes resultados. Pero tiene que venir más, ¿no? Tiene que venir acompañado por un cambio de paradigma en estos sentidos, porque la guerra contra las drogas, como la veas, o sea, es un fracaso rotundo, ¿no? Hoy en día, o sea, si tu idea era combatir las drogas, hoy en día se producen más en México, hoy en día se consumen más y hoy en día se trafican más. Y además, todos los muertos que te acabo de decir y desaparecidos, más de 200,000, más de 40,000 desaparecidos. Entonces, digo, o sea, no le deseo mal, ¿no?, a la Guardia Nacional. Espero que funcione y espero que la historia vea este momento como un parteaguas positivo para el país, y que López Obrador haya tenido razón con el mando militar y yo no, ¿no? O sea, de verdad espero equivocarme en este sentido, y espero que estas decisiones y las que vengan logren pacificar al país, porque es la principal necesidad de política pública y a México le urge paz y tranquilidad.